Bienvenidos a esta nueva edición, una edición especial del Foro Virtual Creando. Nosotros desde el ISEPSI tenemos el grato placer hoy viernes, de entrevistar a Marco Filardi. Marcos es abogado, especialista en derechos humanos y en soberanía alimentaria, integra la cátedra de soberanía alimentaria de la Escuela de Nutrición de la UBA, también es parte de la red de abogados por la soberanía alimentaria, Red Danza, ¿no? Y del Museo del Hambre. Eduardo Cerdá es bienvenido también, es ingeniero agrónomo, referente internacional de agroecología, presidente de la Red Nacional de Municipios y Comunidades que fomentan la agroecología, RENAMA, y nuestro director nacional, economista, nuestro querido Isaac Rudnick. Bienvenidos a los tres, y bueno, en este foro hoy queríamos conversar sobre el modelo productivo y la soberanía alimentaria, un eje y un tema súper conversado en estos días, después del proceso de Vicentín y de otras empresas también, así que nos obliga a pensar qué modelo productivo necesitamos para nuestro país, utilizando dos conceptos sumamente importantes como el de soberanía alimentaria y la agroecología. Bueno, no sé quién quiere comentarme en primer lugar de qué hablamos cuando hablamos de soberanía alimentaria y qué significa la agroecología. Bueno, gracias Noelia por la invitación al ISEPSI, realmente es una alegría y un orgullo participar de este conversatorio, y como para ir calentando los motores, a ir arrimando alguna definición posible de esto que damos en llamar soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria, para quienes no saben, es un paradigma introducido por el campesinado organizado del mundo, allá en el año 96, en la Cumbre Mundial de la Alimentación, mientras los gobiernos y los organismos multilaterales hablaban de seguridad alimentaria, es decir, que los alimentos lleguen a quienes los necesitan, pero sin preguntar quién produce, cómo produce, para qué produce, para quién produce. La vía campesina, que nuclea 200 millones de campesinas y campesinos de todo el mundo, dijo no, nosotros venimos a defender la soberanía alimentaria, el derecho de los pueblos a definir libremente nuestras políticas, nuestras prácticas y nuestras estrategias de producción, de distribución y de consumo de nuestros alimentos. Desde entonces, 1996 hasta ahora, a nuestro entender, la soberanía alimentaria se ha conformado en un verdadero paradigma. Es un paradigma en construcción social de abajo arriba, es decir, construido desde los movimientos hacia arriba, antitético, contrapuesto y superador de esto que llamamos modelo agroindustrial dominante. Entonces, si tenemos un modelo agroindustrial dominante que prioriza la producción extractiva de unos pocos commodities destinados a la exportación, la soberanía alimentaria entiende que la finalidad de un sistema alimentario es central y prioritariamente producir alimentos sanos, seguros y soberanos para satisfacer, en primer lugar, las necesidades alimentarias de toda la población y, si hay un excedente, poder compartirlo con otros pueblos, con otros mercados. En segundo lugar, mientras el modelo agroindustrial dominante recurre a un paquete tecnológico de transgénicos, agrotóxicos y fertilizantes sintéticos, la soberanía alimentaria cuestiona el uso de esas tecnologías y aboga por la agroecología en todas sus formas, como forma de producir nuestros alimentos en armonía con la naturaleza de la que somos parte y en armonía con los seres humanos. Al mismo tiempo, mientras el modelo agroindustrial dominante, como decíamos, busca centralmente exportar algunos pocos commodities, la soberanía alimentaria aboga por la localización de los sistemas alimentarios, es decir, tener sistemas locales de producción local para abastecimiento local. Y en ese reordenamiento del territorio, para atender a la localización de los sistemas alimentarios, garantizar el acercamiento directo del productor con el comensal, evitando los intermediarios que son los que se llevan gran parte de la tajada y en los que prima particularmente los hipermercados y los supermercados. Y en tercer y último lugar, y esto es muy significativo en tantos componentes fundamentales del paradigma, es que para el paradigma de la soberanía alimentaria, los bienes necesarios para la obtención o producción de alimentos, tierra, agua, semillas, son verdaderos bienes comunes que tienen que estar puestos justamente al servicio
de esa producción de alimentos sanos, seguros y soberanos. Por eso, el paradigma de la soberanía alimentaria entiende que la semilla es un patrimonio común de los pueblos al servicio de la humanidad, que el agua es un bien común y un derecho humano, y que la alimentación no es una mercancía como cualquier otra, sino que se rige por reglas propias como las de los derechos humanos. Es decir, el paradigma de la soberanía alimentaria reconoce a nuestra alimentación como un derecho humano y, en consecuencia, al Estado en todos los niveles como el garante del pleno goce y ejercicio de ese derecho humano a la alimentación adecuada de todas y de todos. Y esto requiere, por último, un paradigma de construcción y de distribución de los saberes distinto al hegemónico, distinto al dominante, mientras el modelo agroindustrial dominante aboga por una tecnociencia al servicio de la producción de esos commodities. La soberanía alimentaria rescata la ciencia digna al servicio de los pueblos en diálogo de saberes con esos saberes de los pueblos originarios y de las comunidades campesinas. Buenísimo, gracias Marcos. Bueno, y sobre agroecología, ¿qué significa agroecología? ¿Qué implica cuando hablamos de agroecología? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. También muy agradecido de estar acá y compartiendo esta charla con amigos. Y bueno, Va el mate. un poco también, como decía Marcos, la agroecología tiene una fuerte base latinoamericana, mientras que por un lado Europa hacía reuniones por una comida orgánica y en sus congresos estaba manifestado el eslogan o el plato de comida como un producto distinto. Acá, a partir de los movimientos, de grupos de investigadores, se empezó a trabajar en una idea nueva que ya lleva unos 30 años, ¿no? Que ponía en discusión si realmente se podía seguir produciendo así, si realmente el uso de agroquímicos usado como una droga, más que un remedio o una solución. Veíamos que constantemente ya en los años 90, y eso que todavía no se habían iniciado los transgénicos, en un uso en aumento y que traía problemas de costos para los productores, que los hacía cada vez más frágiles y menos viables, y eso hizo que en estos últimos 25 o 30 años se perdiera cerca del 40% de los productores. Para mí, desde ese punto de vista, no podemos decir que este modelo sea un modelo exitoso, cuando perdimos muchísimos productores, cuando hay varios trabajos, en especial uno del INTA, donde marca que hemos perdido el 50% de la materia orgánica, quiere decir del recurso suelo. Por otro lado, nos encontramos con trabajos que han presentado investigadores, como en el caso de la Universidad Nacional de La Plata, que nos demuestran que tenemos agroquímicos en las nubes, en el aire, en el agua, en los alimentos. Entonces, estamos perdiendo suelos, estamos contaminando los bienes comunes, como decía Marcos, los alimentos. Estamos en búsqueda de una producción que mira solo el rendimiento, la cantidad, y no tiene en cuenta la calidad. Por lo tanto, lo que comemos hoy nutricionalmente está en el 50% de lo que era antes de los años 90. Entonces, fuimos hacia la búsqueda de un mayor volumen, perdiendo de vista lo que representa un alimento, lo que representa los bienes comunes. Entonces, eso ya lo veíamos en los años 90. Y para hacer un cambio de paradigma, había que entender cómo funcionaba la biología, entender qué es la vida. Y para entender la vida, ahí nos encontramos con la necesidad de salir del paradigma anterior, donde ninguneó todo el tiempo lo energético y puso manifiesto la sustancia. Por eso es el énfasis en el fertilizante, el énfasis en cambiar genes,
el énfasis en el cuerpo perfecto, en la vacuna que por ahí puede resolver la cuestión, pone todo el tiempo el énfasis en lo físico y desacreditó y sacó de juego el sentir, la empatía, el disfrutar, el sentirse pleno también a partir de la comida y el perder de vista la idea de ser que se construye con su alimento y que ese ser construye la sociedad. Eso se perdió de vista. Y en base a eso tuvimos que cambiar, que capacitarnos, formarnos y tratar de entender la biología, la ecología. Entonces la agroecología es una forma de producir, pero que busca el equilibrio, que busca la salud, busca el cuidado. Y de eso se trata la agroecología. Muy, muy representada por Latinoamérica como exponente decisivo en este fenómeno y cambio de paradigma, ¿no? Que también hoy es reconocido en Europa y en todo el mundo. No es por nada que ante esta situación de pandemia, la Unión Europea está planteando bajar el 50% el uso de agroquímicos, subir a 25% los cultivos ecológicos y que el alimento que sea de la granja al plato del consumidor con la menor cantidad de intermediarios posible. Así que es todo un desafío. Es un desafío, es un cambio de paradigma, cambiar lo que es el concepto de salud, de sistemas inmunológicos, que tiene que ver también con el respeto a todos los seres vivos, y eso tiene que ver con la diversidad. En la medida que creemos que hay que exterminar, matar algo, generamos desequilibrio. Y ahí vienen las pandemias, vienen las crisis climáticas. Entonces, estamos en un problema, y todos los estamos viendo, ¿no? ¿Y cómo jugamos para salir de esto? La idea es, ¿seguimos igual? ¿Creemos que con un par de sustancias menos tóxicas se acomoda esto? Y entonces, o es un problema de alguien que aplica mal las cosas, cuando nos quieren decir que las buenas prácticas agropecuarias son la solución, que el problema es que alguien no las aplica bien, o creemos que hay que ir a un proceso distinto de entender la producción, un proceso de disminución del uso del agroquímico, un proceso de respeto y cuidado hacia todos los seres, y a partir de ahí nos tenemos que revisar y ser muy conscientes del debate que nos tenemos que dar, ¿no? Así que por ahí amplié un poquito la definición, pero para tirarle ahí a la gente amiga que aporte alguna cuestioncita más. Buenísimo, gracias. Bueno, y teniendo en cuenta, a ver, no sé, alguno de los tres que se le ocurre o que quiera aportar, teniendo en cuenta entonces estos dos conceptos, el de soberanía alimentaria y el de agroecología. ¿Cómo hacemos para articular estos dos conceptos con un modelo productivo que logre la soberanía alimentaria, con un modelo de producción agroecológico, pero que a la vez también sirva, por lo menos en un mediano plazo, para lograr las exportaciones que nos traen divisas necesarias para nuestro país? ¿Cómo hacemos con esto? No sé qué piensan. A mí me parece que ese es un elemento que no sé si está permanentemente incorporado a estos nuevos paradigmas con los que todos coincidimos, por lo menos todos los que pensamos en una sociedad más justa, en una sociedad con una distribución de los recursos más equitativa, o mucho más equitativa de la que nos toca vivir por estos días, porque obviamente ese proceso que ustedes describieron, que va de la mano de la destrucción de una cantidad de
empresas pequeñas y medianas del campo, con la desaparición de lo que reconoce el INTA como la desaparición de 50.000, de por lo menos unos 50.000 productores en nuestro país en las últimas décadas. Y todo eso, obviamente, todo este modelo va de la mano de un proceso de concentración, tanto en el proceso productivo como en toda la cadena de comercialización, con una cantidad de intermediaciones que implican incorporación de productos tóxicos, no solamente en el proceso de producción, sino también en el proceso de industrialización, y que nos llegan, digamos, a las dietas familiares, a las mesas de los hogares, con muchos menos nutrientes de los que verdaderamente necesitamos, y con una incorporación por el contrario, con incorporación de productos que no hacen mal, ¿no? Que quizá no nos producen desequilibrios rápidos e inmediatos, pero que tienen el agravante de ir acumulándose en nuestro cuerpo sin síntomas inmediatos, lo cual es un proceso, digamos, nos introduce en un proceso de lenta agonía para nuestra salud. Entonces, ese modelo parece que se nos cortó el yuyo. Ahí está. Ahí está, se muteó, o yo lo muteé sin darme cuenta, obviamente. Entonces hay un proceso, digamos, de construcción de un modelo productivo que tiene una cantidad de cuestiones muy malsanas para nuestra salud, pero que además va de la mano de un proceso de concentración, de maximización de ganancias, de destrucción de pequeñas y medianas producciones, en un itinerario que parece indetenible. El tema es que este proceso de construcción ha dado como resultado un país que tiene una dependencia muy importante de las exportaciones agropecuarias, muchas de ellas sin ningún proceso de valor agregado del trabajo argentino. La destrucción de la pequeña y mediana empresa va además de la mano de destrucción de trabajo, obviamente. Hoy por hoy, si bien el agro argentino produce divisas, una cantidad de divisas que en una perspectiva inmediata y de mediano plazo parecen irreemplazables, digamos, como un recurso indispensable para pensar justamente en cualquier proceso de transformación. Por otro lado, va generando cada vez menos fuentes de trabajo. Claramente, si uno analiza cuáles son los porcentajes de empleo que aporta el sector agropecuario a nuestro país, y por ende cuánto es lo que distribuye de esos ingresos, de esas rentas al conjunto del país, obviamente es cada vez menor, hay cada vez una mayor restricción de empleo, digamos. Se ha ido reduciendo el empleo en una proporción mucho mayor que en el resto de la producción del país, del resto de la producción industrial, de servicios, etc. Pero, ¿cómo se imaginan ustedes un itinerario que permita seguir sosteniendo una posibilidad la posibilidad indispensable de que sigamos exportando productos del agro, que sigamos obteniendo recursos indispensables para poder sostener ese proceso de transformación que estamos impulsando,
de la mano de un proceso de justamente este proceso de transformación que implica cambio de paradigma, que implica cambio en toda la cadena de producción, comercialización y consumo de estos productos. Sí, te comparto, Yuyo, mi visión. Por un lado, abonando a lo que vos señalás, tenemos que señalar que este modelo productivo, hegemónico, dominante, nos es absolutamente caro. Y esto no tendemos a verlo, ¿no? Tendemos a ver solamente la cuenta de la divisa, pero no todos los costos ocultos del sistema agroindustrial dominante. ¿Cuán costoso es ese sistema? Ni hablar desde lo meramente económico, al ser un sistema insumo dependiente de las importaciones para los insumos, estamos hablando ahí de arranque de $2.000 millones de importaciones de agrotóxicos y fertilizantes sintéticos que importamos al año para sostener esa maquinaria del modelo agroindustrial. Y luego pensemos en esto que vos como economista bien sabés, que se llaman los costos ocultos o las externalidades del sistema. ¿Cuánto cuesta este sistema que destruye los bosques, selvas y humedales? ¿Sí? El representante del Programa para el Ambiente de Naciones Unidas situó eso, simplemente esa degradación ambiental, en el 8% del Producto Bruto Interno, por decir un número para arrancar. ¿Cuánto cuesta este sistema que, como bien decía Eduardo antes, degrada los suelos y genera una pérdida de la fertilidad de los suelos que pretendemos artificialmente y falsamente recomponer con un puñado de nutrientes de fertilizantes derivados de combustibles fósiles? ¿Cuánto le cuesta que cada poroto de soja vaya con el agua virtual necesaria para producir ese poroto de soja y los nutrientes de nuestro suelo necesarios para producir ese poroto? Es decir, ¿cuánto nos cuesta eso? ¿Cuánto cuesta, Yuyo, las enfermedades que genera este sistema? En los trabajadores rurales, en los pueblos rurales fumigados, donde viven 12 a 14 millones de personas expuestas a los venenos, y en todas y todos nosotros, en las ciudades, consumiendo esos alimentos con residuos de venenos, esa agua con residuos de venenos, respirando ese aire con residuos de venenos. Lo cierto es que aún en este contexto de pandemia, lo que han aumentado fruto del modelo agroindustrial veneno dependiente son las enfermedades crónicas no transmisibles, asociadas a los venenos que se usan en el campo y también a los objetos comestibles que, como vos bien señalabas, este modelo nos pone en nuestras mesas. ¿De qué nos estamos muriendo los argentinos hoy? 70% de enfermedades crónicas no transmisibles. Cánceres, enfermedades cardiovasculares, enfermedades cerebrovasculares, diabetes tipo 2, hipertensión, sí, sobrepeso, obesidad y enfermedades crónicas no transmisibles son el aporte sustancial de este modelo. ¿Cuánto nos cuesta como Estado sostener el tratamiento de todas esas enfermedades crónicas no transmisibles que se llevan el 70% de nuestras vidas en Argentina? ¿Cuánto nos cuesta la destrucción de los polinizadores? Bichitos absolutamente esenciales para la producción del 70% de nuestros alimentos. ¿Cuánto nos cuesta esa destrucción de la fibra y de esos saberes rurales que tenemos, que vamos perdiendo? Porque, como vos bien señalaba, Yuyo, es un modelo que no genera trabajo y que a falta de acceso al trabajo en las zonas rurales y a falta de acceso a la tierra en las zonas rurales, no le queda otra a la gente que emigrar forzosamente en las ciudades, ¿sí? Abonando incluso a procesos de hacinamiento que tienen mucho que ver en esta pandemia. Es decir, este es un sistema absolutamente ineficiente, absolutamente caro, y se dice que es exitoso, se dice que es virtuoso para algunos simplemente porque nos pasan solamente la cuota de la divisa, pero no nos pasan la cuenta completa. Si hacemos la cuenta completa y le pasamos la factura de todos los costos ocultos de este sistema, se demuestra que este sistema es absolutamente caro e ineficiente. Pero respondiendo a tu pregunta, yo creo que por las características históricas de Argentina, es muy difícil que nosotros salgamos de una matriz agropecuaria exportadora. Es decir, tenemos todo en nuestros bienes comunes naturales, en nuestra historia, en nuestra trayectoria, para más o menos ir por ese esquema. Ahora, hay maneras y maneras de hacerlo. Podemos seguir haciendo lo que hacemos hoy, que es exportar unos pocos commodities con la destrucción que eso genera en nuestros territorios, algunos de los efectos que hemos estado conversando hasta ahora, o podemos especializarnos como país en compartir con otros mercados alimentos sanos, seguros y soberanos con mayor valor agregado. Tenemos absolutamente todo
para hacerlo, absolutamente todo. Tenemos la tremenda potencialidad que nos ofrecen aún hoy, golpeados y casqueteados como están, nuestros bienes comunes naturales, los saberes, la diversificación productiva, tenemos absolutamente todo para hacerlo. Y eso sí sería posible, digo, un modelo orgánico de exportación o agroecológico de exportación con un modelo agroecológico para producir alimentos sanos, seguros y soberanos para el mercado interno, no así con un modelo veneno dependiente, porque la coexistencia de esos dos modelos en los territorios es muy difícil, sino imposible. Porque yo apuesto, esto bien lo puede contar Eduardo, si yo apuesto por la agroecología en mi campo, pero mis vecinos usan venenos, usan transgénicos, terminan polinizando, terminan cruzando y afectando mi propia producción. Entonces, inserción inteligente de Argentina en el mundo es perfectamente invirtiendo en un modelo verdaderamente agroalimentario que, en primer lugar, garantiza alimentos sanos, seguros y soberanos para alimentar adecuadamente a los 45 millones de habitantes, y la buena noticia es que tenemos grandes excedentes para compartir alimentos de gran calidad, sanos, seguros y soberanos con otros pueblos. Inserción inteligente, y podemos picar en punto ahí, tenemos todo para colonizar ese mercado, y eso sí sería un modelo agroalimentario verdaderamente virtuoso. Bueno, gracias Marcos. Agradecemos, les cuento, a ver, se corta. Yuyo, estás sin micrófono. No, ahí estoy. Bueno, sí, les quería comentar, tenemos 190 espectadores, así que empezamos y los saludamos. Quizás se corta un poquito, así que por ahí nos piden que repitamos algunas cosas. Justamente recién Pau Brizuela nos preguntaba de que teníamos que hablar sobre sustentabilidad. Creo que Marcos diste una buena explicación al respecto. Y también nos llegó, interrumpo, ¿no?, esta charla, Francisco Del Ángela nos pregunta, y te pregunta Eduardo, sobre tu experiencia en agroecología extensiva y transformación agroecológica, si podés también desarrollar un poquito al respecto del modelo productivo, ¿no?, y cómo aplicar estos dos modelos. Yo quiero meter un poquito la cuchara en el medio. ¿Cómo no? No, respecto a esto que, en general, esto que plantea Marcos en el escenario de la necesidad de desarrollar una producción agrícola y ganadera que tenga una especialización en producción de alta calidad, producida justamente con herramientas agroecológicas, y que obviamente todo indica que van teniendo una mayor demanda en el mercado mundial, y que ese debería ser el camino. Lo que sucede es que en las exposiciones que venimos haciendo, nos incluimos, desde los espacios que venimos sosteniendo estas posiciones, me parece que está tomado más el proceso de crítica al modelo dominante, con todos los elementos que se van día a día, porque aparecen nuevas consecuencias más graves de lo que es este modelo, y está mucho menos desarrollado justamente esta necesidad también que este modelo está mostrando toda su carácter nocivo, su carácter cada vez más negativo para las poblaciones. No está suficientemente desarrollado las propuestas, como diríamos, alternativas. No están planteadas. Yo tomo como muy interesante lo de agroecología, porque ahí hay una propuesta que a mí me resultó interesante, porque como que muestra un itinerario, como que está mostrando un camino de construcción alternativa, pero hasta ahora todo está solo planteado en el nivel micro. O sea, cuando queremos llevarlo al nivel macro, ahí hay por lo menos para mi conocimiento, que no es un conocimiento profundo de todo o lo suficientemente profundo de todo este debate, ahí como que hay un bache
digamos, donde los elementos que están puestos sobre el escenario o son poco conocidos o no están lo suficientemente desarrollados. Bien. Eduardo. Bueno, muchas cosas. Coincido totalmente con Marcos y se quedó corto con algunas consecuencias. La pérdida de suelos, el hecho de que los suelos que estén en terapia intensiva, casi no respiran, que llueve y se compactan, y todo ese agua que llueve, en vez de integrarse al suelo, va buscando las pendientes y termina inundando ciudades, inundando regiones. 2-3 años hace que tuvimos inundaciones, y la gente reclama puentes, canales, ríos. ¿Cuánto cuesta eso? Y eso viene de la mano de grandes créditos de inversiones de infraestructura para sacar el agua. Y después sequía, porque como no absorbieron el agua y tuvimos que sacar el agua, no tenemos agua para los cultivos. No tenemos suelos que retengan el agua. ¿Cuánto cuesta eso? Entonces después te quedas con los puentes, con las zanjas, con todo eso en medio de una sequía. Es una cosa increíble. Y eso es muy caro. Y entonces, y la otra pregunta a lo que venimos hablando es, si este modelo, ¿cuánto tiempo le queda? Llevamos 25 años de un 60-70% de soja y maíz, 45 de soja, 25 de maíz. No hay diversidad de cultivos, es un monocultivo de soja y maíz. ¿Y qué pasa? Cada vez más zonas son improductivas, porque si no tenés un rendimiento muy alto, los costos son tan altos que te sacan del sistema. Entonces maíz haces en Pergamino, en la zona núcleo, trigo haces en el sudeste, y te dicen que, pero ¿cómo? Si antes se hacía trigo en San Juan, se hacía en Chubut, está bien, en Chubut una ley que después lo prohibió, pero ¿por qué no podemos hacer ahí? Tiene que ver con una forma de producir, tiene que ver con un aumento total de los costos. Y una semilla de un maíz valía $80 la bolsa, ahora vale 250, 5 veces más. Y antes tenías 4.000, 5.000 kilos de maíz, y si ahora cuesta 4 veces más, tendrías que estar en 20.000, 25.000 kilos de maíz. Y no estás en ese. Entonces, acá hay algo que está mal, y lo veíamos en trigo, en la zona donde trabajé tanto tiempo, ¿no? Los costos se cuadruplicaron, y los rendimientos se duplicaron. Ahí, eso quiere decir que estamos perdiendo plata. Entonces, estamos teniendo problemas de suelo, estamos teniendo problemas de ambiente, estamos teniendo problemas de enfermedades. Entonces, ¿y cuánto más se puede seguir así? ¿Cuánto más seguimos ordeñando esta vaquita con soja y maíz, soja y maíz, soja y maíz? Y pedimos dólar oficial para ingresar más fertilizantes. Fertilizantes como los fertilizantes nitrogenados, que el productor lo puede hacer en el propio campo, no tiene que comprar fertilizante nitrogenado. Si hay plantas que ingresan gratis el nitrógeno en los suelos. Entonces, tenemos que revisarnos. Si a nosotros nos parece que está todo bien, que con 500 millones de litros de agroquímicos que compramos por año, y hace 20 años comprábamos 38, ¿qué hacemos? ¿Seguimos? ¿Vamos a 700 millones? ¿Vamos a 1.000? Para mí es crucial. Si alguien, el gobierno, las instituciones, el agro, dice, vamos bárbaro, seguimos bien, quedaremos 3, pero el tema es también que los productores también les agarra cáncer. Y tienen problemas de obesidad, tienen problemas también de tiroides, tienen todos esos problemas crónicos que mencionaban. A mí me pasa mucho estar en el campo y que una señora diga, ¿viste tu cuñado? ¿Te acordás? Capaz que fue cáncer lo que tuvo, mirá. Entonces, si nosotros decidimos que esto está todo bien, que por ahí hay que cambiar alguna práctica, hay que aplicar mejor, bueno, así estamos. No sé cuánto más van a durar los suelos y todo eso. La otra es,
el mundo va a seguir comprando esto que nosotros nos hacen creer que son alimentos y son todas sustancias, son forrajeros, porque es para alimentar chanchos, aves, que a su vez en cualquier momento se va a cortar, a pesar de que ahora China parece que aprueba un poco más, pero China no le da más a su ejército soja transgénica, los cuida. Y entonces, ¿hasta cuándo se va a seguir comprando soja, maíz con sustancias químicas y sustancias tóxicas que debilitan a los animales? Y que la transgenia trajo problemas de hasta antinutrientes, problemas que tienen que ver con lo que se busca de producir. Entonces, bueno, si nosotros creemos que esas divisas logradas así también pueden caer en un problema, que no nos compren más o que no tengamos más suelos, si entendemos eso, que tenemos que diversificar nuestra matriz productiva, y entendemos, si no le contamos nada más que lo que sale, como el productor que dice, me dio 6.000 kilos de trigo, pero hay que decirle, pará, ¿y qué costo tuviste? Porque a mí me dio 3.000, pero gasté 150 de costo, y vos estás gastando 400. Entonces hay que hacer esa cuenta, sin hablar de los costos ocultos que mencionábamos anteriormente. Entonces uno ve que cambiando el paradigma se puede lograr en las zonas que hemos estado, y hay que seguir trabajando y invirtiendo en investigación y formando más profesionales para cambiar el modelo. Porque el modelo es necesario cambiarlo. Y podemos lograr, como lo hemos logrado, en sistemas extensivos, desde 10 hectáreas hasta 5.000 hectáreas, que es el campo más grande que está dentro de la RENAMA, totalizando más o menos un conjunto de 90.000 hectáreas, que hoy están mucho más sólidos, no tienen deudas porque no compran insumos, que producen bien, y en lugares que han tenido secas o que han tenido problemas de agua, lo han pasado bien, y cada vez se suma más gente. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Seguimos como nos dicen que hay que seguir atrás de una zanahoria o cambiamos? Y cambiamos es con cuidado, cambiamos es con el cuidado de lo que estamos usando, ¿no? Es con el cuidado de los suelos, con el cuidado de los cultivos, entendiendo otra mirada, que es la que hay que repensar, la que tenemos que discutir, la que tenemos que, de alguna manera digo discutir, porque nos tenemos que sentar todos a pensar si seguimos así o cambiamos. Y si cambiamos, bueno, puede ser la agroecología, puede ser la agricultura biodinámica, puede ser lo orgánico. Bueno, esas son herramientas, y creo que son todas las agronomías del futuro. Creo que esta agronomía que domina es la del pasado, y es la que, si no salimos, nos lleva puesto, se nos lleva la vida. Así que me parece que hay que revisar todas esas ecuaciones, y estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Marcos, que nos podemos posicionar con un producto de calidad que necesariamente lo podemos hacer mucho más barato y va a ser más valorado internacionalmente y localmente, por supuesto, ¿no? Ahora, hay un actor que me parece que es fundamental en este debate, digamos, porque, bueno, estamos de acuerdo que hay que encaminar un proceso de cambio, de transformación. Ahora, hay un actor indispensable que es el Estado. Este modelo se construyó este modelo que queremos superar, se construyó con una activa participación del Estado, porque no es cierto que el Estado se retiró. El Estado se retiró de algunos frentes que le dejó digamos, no me gusta decir mercado, porque el mercado aparece como una entelequia, digamos, el mercado son actores concretos y determinados, son grandes empresas, fundamentalmente extranjeras, multinacionales, y asociadas con empresas locales que llevaron a este proceso. Y el Estado, obviamente, sabemos y tenemos pruebas concretas de las acciones que fue generando y que fue muy activo
en la instrumentación de este modelo. No hay, por lo menos desde nuestra perspectiva, ninguna posibilidad de que este proceso de transformación alcance profundidad y alcance extensión y se genere un proceso, digamos, en el que el modelo productivo en su conjunto o en su mayor extensión pueda ser diferente al que nos está tocando vivir y que según lo que ustedes plantean está como en el final de su carrera. Hay obviamente un montón de elementos que muestran eso que ustedes están planteando, pero no hay ninguna posibilidad de que efectivamente logremos lo que estamos buscando si no tenemos una acción del Estado que cambie la dirección en la que ha venido trabajando hasta ahora y que sigue en alguna medida trabajando, y que cambie la dirección y pueda avanzar en otro sentido. Obviamente cuando estamos discutiendo hoy esto, ahí sobrevuela estas acciones del Estado que intentaron en el último tiempo a través de determinados mecanismos, como son la intervención de esta gran empresa que hoy está en concurso de acreedores, que está en quiebra, por maniobra fraudulenta, la voluntad del Estado de participar, de intervenir y de buscar una salida para buscar rescatarla. El tema es, también nos queda en el debate, porque tiene que ver con el itinerario a desarrollar entre el modelo que tenemos y el modelo que queremos, donde en el modelo que tenemos estos grupos monopólicos, estos grupos tan importantes han jugado y siguen jugando un rol fundamental en sostener este modelo, cómo desarrollamos un itinerario que posible que nos conduzca más lentamente o más rápido. A veces el tema no es si se avanza más rápido o más lento, sino la dirección en que se avanza. Esto me parece que siempre es lo fundamental, es observar la dirección en la que se está avanzando. Después nos puede gustar o no, y decimos, bueno, se podría avanzar mucho más rápido de lo que va o no. Pero el tema, la cuestión principal es ver hacia dónde estamos yendo, ¿cierto? Entonces, acá estamos de acuerdo en que hay que avanzar en una dirección determinada. Me parece que estamos de acuerdo también que el Estado debe tener un rol fundamental, queremos lograr eso, digamos, ahí tenemos una disputa fundamental, y me parece que hay que introducir en el debate, justamente en este debate nuestro, cuál es el rol que debería cumplir el Estado en este proceso de cambio. Bueno, Yuyo, ahí con lo que vos decís, te interrumpo un ratito también para seguir contando, y a todos los que nos están viendo, ya tenemos más de 220 personas que nos están siguiendo, que están viendo esta conversación, parece que despertó bastante interés en el público. Bueno, Germán, por ejemplo, de Misiones, también da su opinión y habla un poquito sobre la necesaria distribución de tierras y si podemos explayarnos al respecto. Para eso y para hablar sobre el rol del Estado, y pasando ya a nuestro último bloque, a todos los que nos están viendo, les digo que todas las preguntas que tengan las pueden escribir en nuestras redes, en el Facebook del Instituto, que es @ISEPSIoficial, ahí es donde nos están viendo, pueden poner todas las preguntas que Simón, que es parte de nuestro equipo, está moderando y está ahí siguiendo todas las preguntas para hacerles a ustedes ahora una vez que terminemos. Entonces, ya pasando a este último bloque, con lo que decía, de la mano de lo que decía el Yuyo, Isaac Rudnick, pero el Yuyo para los amigos y las amigas,
¿Cuál es para ustedes el rol del Estado en este proceso de producción, explotación y comercialización de productos del agro? Bueno, para mí, un poco respondiendo a esto que planteaba Yuyo tan interesante, hablamos de un Estado en disputa, ¿no? Porque ciertamente el modelo agroindustrial dominante tiene grandes ganadores. Podemos mencionar a las 5 empresas transnacionales que monopolizan la comercialización mundial de granos y oleaginosas, que son las 5 a nivel global y las 5 grandes en Argentina. Estamos hablando de 4 empresas que monopolizan el 100% casi de los eventos transgénicos, 75% del mercado mundial de semillas comerciales, 75% del mercado mundial de agrotóxicos. Estamos hablando de la industria alimentaria, 10 empresas a nivel global que procesan esas materias primas para convertirlas en estos objetos comestibles ultraprocesados que encontramos en los supermercados. Hablamos de la industria farmacéutica íntimamente vinculada en todo el modelo agroindustrial dominante. Hablamos también de la industria de la maquinaria agrícola, hablamos también de la industria digital, y la cuestión de la tierra es absolutamente central. Por eso, cuando decía que uno de los paradigmas de la soberanía alimentaria es que nos invita a repensar la situación de los bienes comunes naturales, que incluyen la tierra, es una decisión central que como sociedad nos tenemos que dar. La tierra, ¿en manos de quién y al servicio de qué modelo productivo? Y por eso el paradigma de la soberanía alimentaria no titubea en retomar la necesidad de discutir una reforma agraria popular integral. Y pensemos que el modelo agroindustrial dominante lo que ha demostrado es una concentración, extranjerización y conflictos por la tierra inauditos. Entre los censos agropecuarios de 2002 y de 2018, como bien señalaba Yuyo, perdimos 200.000 productores. Es decir, 200.000 productores que no pudieron seguir produciendo y se tuvieron que emigrar forzosamente a los pueblos y ciudades. Hoy el 92% de nuestra población en el 8º país más grande en superficie del mundo está concentrado en los pueblos y ciudades. Tenemos la segunda tasa de urbanización más alta del mundo, siendo el 8º país más grande en superficie, y la mitad de la población concentrada en la ciudad y la provincia de Buenos Aires. Y esto tiene mucho que ver con el modelo agroindustrial dominante. Por eso digo, hay caminos posibles que se pueden ir transitando en este sentido. Sin ir más lejos, la Unión de Trabajadores de la Tierra, que nuclea 16.000 familias productoras de alimentos, de esos que llegan efectivamente a nuestras mesas todos los días, hace 4 años se presentó en el Congreso de la Nación planteando un proyecto de ley para el acceso a la tierra, ¿no? Que no es la reforma agraria integral, sino que es un proyecto de ley para generar un fideicomiso que le permita a las familias que hoy están trabajando y produciendo en condiciones de explotación, en condiciones contractuales leoninas, que ni siquiera les permite construirse una casita con dignidad, que ni siquiera les permiten plantar un frutal, porque los contratos no se los permiten, puedan acceder a la compra de esa tierra. Sin ir más lejos, en breve se va a construir desde el Ministerio de Desarrollo Social una Dirección Nacional de Tierras que tiene por misión construir colonias de abastecimiento agrícola. Es decir, esta experiencia que la UTT ya ha construido en distintos lugares, dinamizada por el propio Estado. ¿Avanzando sobre la tierra privada? No, con tierra del propio Estado, arrancando por la tierra que tiene el propio Ministerio de Desarrollo Social, luego tierra pública, es decir, tierra que el Estado dispone y que en vez de destinarla a negocios especulativos, como hizo el gobierno anterior, bien la puede poner al servicio de la producción de alimentos sanos, seguros y soberanos. Es decir, medidas concretas, palpables hoy, que tienden a garantizar el acceso a la tierra al servicio de otro modelo productivo. Gracias, Marcos. Bueno, Eduardo sigue sin conectarse, Yuyo. Te comento por las dudas, capaz que se le cortó o pasó algo, porque estaba con problemas de internet. Así que bueno, no sé si querés dar algunas palabras de cierre. No, solo decir, recordar de que hoy es 26 de junio, que en el 26 de junio del 2002
se dio un proceso de movilización que, de acuerdo a mi interpretación, marcó la definición de un direccionamiento que alcanzaría o que se llevaría adelante el proceso anterior. El modelo de los 90 había muerto en las jornadas de diciembre del año anterior, pero obviamente con Duhalde en la presidencia no estaba claro o seguía en disputa qué es lo que iba a sobrevenir después. La continuidad del proceso de movilización durante todo el año 2002, los hechos del proceso de la movilización del 26 de junio definieron la muerte final de un intento de darle continuidad al modelo anterior de una manera lavada, de una manera light, pero continuidad al fin. Y eso desembocó en un proceso político que, enmarcado en el proceso de América Latina, trajo después todas las situaciones que pudimos vivir, que tuvimos la suerte de poder vivir en los años 2000. ¿Por qué retomo esa fecha? Porque me parece que estamos ahora justamente en un momento crucial, donde esto que plantea Marcos, que tenemos una disputa muy fuerte que se plantea y que se traslada a la disputa del Estado, a la disputa en el seno del Estado, a la disputa de qué rol va a seguir cumpliendo este Estado en los próximos tiempos, si efectivamente se va a poner, por decir de alguna manera, los pantalones largos para tratar los pantalones y las polleras largas, digamos, para no seguir aquellos paradigmas machistas a los que somos de esta generación estamos acostumbrados y reproducimos en estos refranes. Si se va a poner, en definitiva, el proceso de transformación al hombro, por lo menos una parte importante de los integrantes de ese Estado van a tener la posibilidad de cargarse el proceso de transformación y enfrentar las dificultades y la enorme oposición que tienen para cada paso que van dando, ¿no? Esto que se ha dado en estos últimos días, que fue el intento de intervención, que sigue en su curso en la disputa judicial en esta empresa en quiebra, y el intento de generar, digamos, un proceso diferente, es una muestra de cuáles son los intereses que se están tocando, la magnitud de los intereses que están tocando y la reacción, digamos, en algunos casos casi histérica, que ocasionan en los sectores que quieren seguir preservando sus ganancias. Entonces estamos ante un momento crucial, diferente al 2002 en algunos aspectos quizás más favorable, porque tenemos movimientos sociales que hemos aquilatado en estas décadas, en estas últimas décadas, una enorme experiencia, pero también estamos en una situación particular más desfavorable, porque las posibilidades de salir a la calle, movilizarnos, están muy limitadas, pero además porque las condiciones económicas, ya viendo en el mediano y largo plazo, las condiciones económicas que vamos a enfrentar en la Argentina y en el mundo, en la región y en el mundo, son también más difíciles, más desfavorables, por lo menos en lo que ahora están pintando. Pero estamos en ese momento crucial, y en esto nosotros entendemos que la disputa del Estado es crucial. Lo que haga el Estado es lo que logremos que, en definitiva, con el proceso de movilización pueda generar el Estado,
es determinante. Si no logramos de que el Estado efectivamente empuje en una dirección diferente a la de estas últimas décadas, y que efectivamente empuje en dirección de un modelo productivo diferente, desde los movimientos sociales, desde los movimientos populares, resistimos, peleamos, defendemos nuestros intereses, pero es muy difícil pensar que vamos a poder generar, o imposible desde nuestra perspectiva pensar, de que se va a poder generar solo desde la resistencia y desde la lucha desde abajo el proceso de transformación que efectivamente queremos. Necesitamos lograr de que con esa lucha efectivamente el Estado se ponga al hombro de este proceso de cambio y de transformación. Bueno, ya estaríamos en plazo, en tiempo. Les cuento que tuvimos algunos problemitas de conexión. De todas formas, esta charla está grabada, así que la vamos a poder subir nuevamente a las redes para que todos la puedan ver. Hay un montón de comentarios en el Facebook, así que bueno, agradecerte, Marcos, y también le daremos las gracias a Eduardo, que no se pudo volver a conectar. Gracias, Yuyo, por tu participación. Y bueno, y seguimos el sábado también con otro episodio, otra edición más de este foro en la que venimos tratando diversas temáticas que hacen a pensar ideas federales para la Argentina. Así que bueno, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Adiós. Gracias, Marcos, querido. Un placer, Yuyo. Seguimos caminando. Seguro, seguro.